Ha muerto Franz Beckenbauer, uno de los jugadores más míticos del fútbol internacional en toda su historia. Era obligatorio que hablásemos de él. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo que realmente es de los que nunca queremos grabar, los que amamos el fútbol internacional, los que amamos el fútbol histórico. Realmente estamos ante un día muy triste, estamos ante el día en el que Franz Beckenbauer, mito del fútbol alemán e internacional, nos ha dejado a la edad de 78 años. Un futbolista mítico, un futbolista que, bueno, podríamos pasar horas hablando de su fútbol, de sus éxitos, de sus equipos, de lo que supuso para muchos este jugador, de lo que supuso también para la valoración internacional de la defensa en cuanto a premios individuales, en lo que supuso su juego para muchos contextos futbolísticos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de su carrera, de lo que fue como jugador, de lo que a mí me evoca. Tuve la suerte de poder ver muchos de sus partidos, no voy a decir que todos porque es imposible, pero sí que vi mucho de su carrera, mucho de su trayectoria gracias a la redacción de mi libro sobre 1974, sobre ese mundial que perdió la selección neerlandesa, precisamente ante Franz Beckenbauer y esa selección alemana que campeonó en 1974, el único mundial que ganó Franz Beckenbauer siendo jugador. Vamos a hablar obviamente de esa etapa, pero vamos a hablar de muchas otras. Vamos a hacerlo ya con Franz en pantalla, un jugador mítico, como digo, un futbolista del que ningún aficionado al fútbol ha podido ignorar su figura, su trascendencia, su importancia. Cualquier aficionado al fútbol en Alemania sabe que le debe muchísimo de su trayectoria internacional, de la selección, por supuesto. Estuvo en muchos mundiales desde el 66 con esa famosísima foto, ¿no?, con el cabestrillo, hasta 1978, estuvo compitiendo en los mundiales, se llevó el del 74, estuvo a punto de llevarse también el del 66, quedaron segundos, perdieron precisamente contra Inglaterra, en el 70 fueron terceros. Creo que al final la importancia que ha tenido Franz Beckenbauer en el fútbol internacional y sobre todo en la selección alemana es precisamente hacerles competitivos hasta un nivel que ni ellos mismos conocían desde los años 50. Estamos hablando de que en poco menos de 2 décadas Alemania se convirtió en potencia mundial, ya no solo a nivel internacional, sino también a nivel de clubes, con un Bayern de Múnich que pasó de ser uno de los equipos venidos a menos en Alemania a convertirse en una potencia internacional brutal, una apisonadora absoluta y un equipo realmente trascendente para la historia del fútbol en Europa, ¿no? La historia de la Champions League habla del Real Madrid y por supuesto también habla de un Bayern de Múnich que sin duda es uno de los equipos más importantes en la historia de este deporte. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta y hay que tener en cuenta la trascendencia que tuvo Franz Beckenbauer en todos esos éxitos. Un jugador, bueno, tenía ese doble rol, ¿no?, de mediocampista y de defensa. Un jugador que, sin ser efectivamente un defensa central, sí que hacía las veces de líbero. Un líbero que hoy por hoy probablemente llamaríamos al mediocentro defensivo. Un jugador que disponía todo el juego del equipo, que marcaba los ritmos, que buscaba el balón en todo momento para hacer circular la pelota, para ser el tercer hombre de ofrecimiento, ¿no?, para intentar que la pelota no cayera en el rival, que no tuvieran oportunidad para ser importantes con balón. Franz Beckenbauer era un gran estratega, un futbolista con muchísimas habilidades técnicas, con muchísima capacidad también a nivel físico, pero que sobre todo yo creo que si hay algo que valorar es precisamente su cerebro, su capacidad para interpretar el juego. Un futbolista realmente excepcional, al que la historia yo creo que sí que ha llegado a premiar, ha llegado a valorar en su justa medida, algo que yo creo que es de celebrar, porque no siempre a nivel histórico se ha dado la importancia que tienen muchas veces estos jugadores. Él estuvo del 63 al 77 en el Bayern de Múnich, muchísimas temporadas dentro del Bayern, pero hay que decir que no empezó allí. Aquí le vemos muy joven, precisamente con el equipo de su vida, con el Bayern de Múnich. Él empezó en el Bayern 1860, junto con Gerd Müller, otro de los jugadores que también pasó precisamente al Bayern muy jovencito, ¿no?
en 1860 por lo visto tuvo un problema en el que no sé si en una pequeña riña le pegaron de más o no se sintió del todo cómodo, no se vio bien en el equipo y decidió poner rumbo al equipo rival, ¿no? Al máximo rival, todavía muy joven, entró en la academia del Bayern, empezó a subir en cuanto al escalafón, en cuanto a su importancia, en cuanto al primer equipo, y empezó a ser la figura que todos conocemos en el Bayern de Múnich, un jugador al que siempre veremos ligado precisamente al equipo bávaro, ¿no? Ya no solo por su representatividad como jugador, sino también por su periodo como entrenador, un jugador que terminó entrenando al equipo de su vida, con el que consiguió además una Bundesliga, una Copa de la UEFA. Creo que al final sí que fue un jugador bastante trascendente en varias etapas, no solo cuando competía en el césped, sino también cuando lo hacía en la banda e incluso en los despachos, ¿no? Un hombre que siempre ha estado ligado al escudo del Bayern de Múnich, que tuvo además cierta trascendencia también y rivalidad en los años 70, perdón, con otro de los grandes mitos de la época, como era Johan Cruyff. El Mundial de 1974 dio la oportunidad precisamente para que se viera ese choque de trenes, ¿no? Entre Johan Cruyff y Franz Beckenbauer, dos jugadores que se tenían un respeto inmenso, se querían un montón. Yo todo lo que he leído a Johan Cruyff han sido palabras buenas, ¿no? Y bonitas sobre Franz Beckenbauer y su capacidad y su calidad en el campo, ¿no? Es verdad que en los 70 probablemente no se dedicaran demasiadas palabras de amor, teniendo en cuenta la rivalidad que había entre ambos a nivel de títulos y a nivel de lucha, ¿no? Por ser el más importante de Europa. En el caso de Franz Beckenbauer incluso resuenan las palabras, ¿no? Que él mismo dijo algo así como Johan Cruyff puede ser el mejor jugador del mundo, pero yo tengo un mundial. Esto lo dijo pocas semanas después de haber ganado ese Mundial del 74, ¿no? Precisamente ante Johan Cruyff. Yo creo que al final cuando hablamos de estas dos figuras hablamos de una importancia bestial, ¿no? Del fútbol europeo en los años 70. Estaba luchando precisamente por cambiar la índole del fútbol, que había estado muy centrada, ¿no? en el dominio de los países americanos. En este sentido, yo creo que Alemania y Países Bajos hicieron muchísimo por trasladar la mirada precisamente al centro de Europa. En el 72 Alemania había ganado también la Eurocopa, un título que les fue importantísimo, sobre todo por el brillo, ¿no? Y por el nivel que mostraron como equipo, y lo fueron también con Franz Beckenbauer como capitán. En el 76 pudieron hacerlo también, pero lo impidió precisamente ese golpeo de Panenka, de Antonín Panenka con Checoslovaquia. Perdieron en la tanda de penaltis, como todos sabréis, en el 76. Y bueno, sí que me parece algo trascendente, ¿no? Lo que significó precisamente esa lucha de poderes entre Johan Cruyff y entre Franz Beckenbauer. Dos jugadores importantísimos para la historia del fútbol, dos jugadores inestimables a la hora de hablar de Ajax o de Bayern de Múnich, y por supuesto dos jugadores importantísimos también a la hora de hablar de sus respectivas selecciones. Países Bajos, con lo bueno y lo malo de lo que fue Países Bajos en los 70, unidos siempre a ese 14 imperecedero que llevó Johan Cruyff, y por supuesto ese 5 mítico, ese 5 estético que tenía en la camiseta un jugador que dominaba en todas las funciones que puede tener un futbolista en el terreno de juego, salvo la de portero, ¿no? Yo creo que un defensa que era mediocampista, un mediocampista que defendía, un líbero que conseguía ser atacante, uno de los mejores atacantes de su equipo. Al final Franz Beckenbauer, con el 5 a la espalda y con ese brazalete de capitán, era una figura realmente que atemorizaba a los rivales, y yo creo que con todo eso ya resumimos lo que realmente fue Franz Beckenbauer para el fútbol mundial en todos los sentidos, ¿no? Un jugador que además abrió camino también en la NASL, lo que hoy por hoy es la MLS, una liga que empezaba a dar sus pasos, que empezaba a intentar dominar el mundo del fútbol también. En Estados Unidos había muchos jugadores que iban, ¿no? hacia Estados Unidos en el final de sus carreras, en el ocaso de sus carreras. No fue menos Franz Beckenbauer, que en el 77 puso rumbo al Cosmos, New York Cosmos, el equipo donde había jugado precisamente Pelé, donde jugaba Pelé, y que, bueno, luego recibió a otros muchos jugadores también del fútbol neerlandés, como puede ser Johan Cruyff o
u otras estrellas, ¿no? que visitaron también el fútbol americano, como George Best, por ejemplo, que también se me ocurre, o muchos otros, ¿no? que fueron apareciendo también para intentar dar brillo a un fútbol que amanecía en esos años y que para él también supuso un cambio de aires, ¿no? De hecho, luego tuvo una breve época en el Hamburgo. Él en los 70 ya gana esos 2 balones de oro que vemos en la imagen. Como jugador con sus clubes ganó 5 Bundesligas, 4 de ellas con el Bayern de Múnich, una con el Hamburgo, 4 DFB Pokal, las 4 con el Bayern, 3 NASL con el Cosmos, 3 Copas de Europa con el Bayern, una Recopa con el Bayern y una Intercontinental también con el equipo bávaro. Un palmarés envidiable, ¿no? Para esos años, para la época y para lo que suponía para el fútbol alemán que el Bayern de Múnich escalara tantísimos puestos a nivel internacional. Una Eurocopa y un Mundial, el del 74 y la de la Eurocopa del 72, como ya hemos comentado, una figura importantísima, ¿no? Esa foto precisamente sosteniendo la Copa del Mundo con el brazalete de capitán. Yo creo que esa emoción, ¿no? que pudo sentir Alemania precisamente viendo cómo ganaba el Mundial su selección en casa, en esa cita en la que Países Bajos cayó en 1974. Una Bundesliga, una Copa de la UEFA y un Mundial conseguidos precisamente, esa Bundesliga y esa Copa de la UEFA comentada ya como entrenador del Bayern de Múnich, y el Mundial conseguido en 1990 con Alemania. Yo creo que esa unión, ¿no? que a pesar de los roces que hubo con Lothar Matthaus, al final yo creo que Franz Beckenbauer y Matthaus fueron gran parte de los artífices de lo que fue esa selección alemana de 1990 que logró ese segundo título mundial, ese tercer título mundial, perdón, para Alemania después del 54, después del 74 y conseguir de nuevo esa Copa del Mundo en 1990. Creo que al final lo que es Franz Beckenbauer para el mundo del fútbol, lo que es Franz Beckenbauer para el recuerdo colectivo, se resume precisamente en su pasión por el fútbol, ¿no? Se suele decir que el fútbol no es una droga. Para mí el fútbol es una pasión, una afición. Yo no tengo dependencia del fútbol, eso sí, lo adoro. Yo creo que Franz Beckenbauer es el futbolista desde lo práctico, ¿no? Y desde lo técnico y desde el liderazgo puro, ¿no? Trasladado al campo de fútbol. Yo creo que al final era un jugador con una responsabilidad tremenda sobre sus compañeros. Era un jugador insoportable, dicho por muchos de sus compañeros. Insoportable en todos los sentidos. Era un jugador anárquico en cuanto a los directivos, en cuanto incluso a los entrenadores. Es verdad que se dice mucho, ¿no? Que en 1974 quien mandaba realmente sobre el campo era él. Es algo que tenemos que tener muy claro. Las estrellas suelen ser así, pero a la vez un jugador del que muy pocos pueden decir algo negativo, algo malo, y que por supuesto había que recordar precisamente como lo que era, ¿no? Un futbolista genial, un futbolista histórico, un futbolista único, uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol, uno de los grandes exponentes del fútbol alemán y uno de los artífices de que el Bayern de Múnich y la selección alemana se hayan convertido en 2 equipos realmente temibles en el fútbol mundial. Por lo tanto, había que hablar de Beckenbauer en el día en el que hemos conocido que con 78 años nos deja, nos abandona y nos pone a todos un poco tristes por perder otra de esas estrellas que se nos han ido en los últimos meses. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido un pequeño repaso, ¿no? por la figura de Franz Beckenbauer. No me ha dado tiempo a preparar mucho más, me hubiera gustado hacer algo un poquito más extenso, pero me parecía importante poder decir un poco en caliente lo que me parece, ¿no? Franz Beckenbauer en la historia del fútbol, lo que creo que es este jugador a todos los niveles, ¿no? Por lo que significa, por lo que significó y por lo que yo creo que no debe ser nunca olvidado, para que todos los que se asomen a la ventana del fútbol internacional sepan quién es y quién fue Franz Beckenbauer en la memoria de todos los que hemos amado el deporte y en los que hemos amado la figura de Franz Beckenbauer. Así que nada más, os pido como siempre que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, que deis like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis si creéis que hay alguien que le gustaría este vídeo y este formato, y por supuesto que dejéis en comentarios todo lo que queráis, recuerdos sobre Beckenbauer, anécdotas sobre su carrera, todo lo que queráis, podéis dejarlo en comentarios, que estaré encantado de leerlo y de
contestarlo. Así que nada más, muchas gracias a todos, como siempre, por estar al otro lado.